Entonces vamos a resolver su repaso de ayer. El repaso de ayer era este, en el que les daba esta gráfica de la fundación con los datos. El repaso de ayer era este, en el que les daba esta gráfica con sus datos y también les pedía en la parte de la solución la carga neta, el factor de influencia y z sub 0 a nivel de fundación, el dato que había que calcular, Z1, profundidad a la que se encuentra el pico, y el Z2, la profundidad hasta la que abarca la gráfica de factores de influencia versus profundidad. También les pedía el cálculo de la carga neta, el C1, el C2, factores C1, C3, perdón. El C2 seguro salía igual a 1. C2 igual a 1. Por tanto, no les pedía ese dato. Luego les pedía el factor de influencia pico para su gráfica. Les pedía la gráfica de factores de influencia versus la profundidad. Y la tabla del paso 5, que no sé a qué se refiere, si alguien podría decirme qué tabla se refiere. Luego al final les pide el asentamiento inmediato en milímetros. Entonces vamos a resolver el repaso con los datos de esta lista. Si quieren elegir un número. O uno al azar. Hay desde apellidos con A hasta B, C, M, L. A ver, entonces vamos a usar uno al azar para el número 24. A ver, verán. Ya, para el número 24 tenemos el dato de la longitud, que es 9 metros. Y aquí el módulo de elasticidad tienen que calcularlo a partir del factor que les daba en esta tabla por su carga QC, que es la resistencia de penetración del cono. Entonces, según esto, la longitud vale 9 y el factor es 2.1. Vamos a usar esos valores. Aquí vamos a decir que la longitud vale 9 metros y el factor es igual a 2.1, ¿no? Para calcular el módulo de elasticidad le dice que es factor por QC, ¿no? Entonces, para cada suelo había que calcular un módulo de elasticidad para cada estrato. Como para el suelo 1. Luego, según este cuadro de acá, les decía que tienen estratos de suelo que va de 0 a 7, porque en ese rango tienen un QC, una resistencia de penetración del cono. Luego tienen de 7 a 10 otro valor de la resistencia de penetración del cono, y de 10 a 15 metros de profundidad tienen otro valor para QC. Entonces, de acuerdo a esos datos, se puede decir que tienen 3 estratos.
El primero que va de 0 a 7, de 0 a 7 metros, el segundo que va de 7 a 10 y el tercero que va de 10 a 15 metros. Para cada uno de esos suelos había que calcular un módulo de elasticidad, ¿no? En este caso, el módulo de elasticidad 1, que lo vamos a calcular aquí, va a ser igual al factor, que es 2.1 para este ejemplo, por el QC que hay de 0 a 7. Entonces sería 2.1 por el QC de 0 a 7 es de 8.254 en unidades de kilopascales o kilonewton metro cuadrado. 8.254. Aquí tenemos un valor de... ¿Alguien puede dictarme? Tenemos 17.333,4 kilopascales en unidades de kilopascales. Pero para poder utilizarlo en la fórmula, para poder usarlo en la parte de la fórmula del método de Schmermann, sabemos que tiene que estar el E en megapascales y la altura, el espesor del estrato en metros, ¿no? Para que nos salga, y la carga neta en kilopascales para poder obtener nuestro asentamiento en milímetros. Por tanto, estos kilopascales hay que convertirlos a megapascales. 17.333,4 kilopascales dividiendo entre 1000 kilopascales se obtiene, dividiéndolo entre 1000 kilopascales se obtiene el E', E1', módulo de elasticidad para el suelo 1 de 17.3333, lo vamos a usar, 17.33 megapascales. Ese es el dato para el suelo 1 del módulo de elasticidad. Para el módulo de elasticidad 1 tenemos, perdón, para el 2 vamos a calcular enseguida. Para el 1 tenemos que vale 17.33. De la misma forma, multiplicando 2.1, en este caso para el módulo de elasticidad 2 tenemos 2.1 por el QC, que va en este caso de 7 a 10, que es 6.254. Entonces se tiene 13.133,4, lo divido entre 1000 directamente para obtener los 13.13 megapascales. Y eso lo anoto aquí, 13.3. Vamos a borrar este cálculo. De la misma forma, para el módulo de elasticidad 3 vamos a multiplicar el factor 2.1 por 3025. Y a ese valor, que es 6.352,5 kilopascales, lo vamos a dividir entre 1000 para obtener un módulo de elasticidad en megapascales o meganewtons metro cuadrado. Meganewtons, esto es metro cuadrado, ¿no?
meganewtons metro cuadrado o megapascales de 6.35. Listo, entonces ya tenemos esos datos de nuestros suelos. Lo siguiente que vamos a hacer es calcular lo que nos pide. Aquí nos pide calcular la carga neta. De acuerdo a esta gráfica, la carga neta se lo calcula de esta forma. Vamos a decir que para la carga neta, como ya sabemos, es igual a la carga bruta efectiva menos la carga inicial, la sobrecarga inicial efectiva. De aquí, la sobrecarga inicial efectiva es igual a la sobrecarga inicial total menos la presión de poros inicial, de donde la sobrecarga, esto es inicial, no, un momento, esto es inicial total, menos la presión de poros inicial, dijimos, donde la presión, la sobrecarga inicial total es igual, imagínense que no está esta fundación ahí, entonces tenemos un suelo y un nivel freático en esta parte que está a una profundidad de 2 metros según esta gráfica. Tenemos los datos del suelo para el seco, tenemos 17 kilonewtons metro cúbico. Para el caso del suelo saturado, nos está dando dato, para cuando el suelo va a estar saturado es de 19 kilonewtons metro cúbico. Para el suelo compactado, o sea, para el suelo de relleno, nos está dando 21 kilonewton metro cúbico, nos está dando datos del concreto o del hormigón armado de 24 y del peso específico del agua de 9,8. Entonces, usando esos datos, tenemos un peso específico en la parte de arriba que es seco, para el suelo 1, claro, porque es el suelo 1, más por su altura, seca 1, más el peso específico desde este punto, desde esta profundidad hasta acá, ¿no? Entonces tenemos un peso específico saturado. El saturado va a ser el mismo para todos los suelos, ya sea para el 1, para el 2, para el 3, porque ese es el único dato que les está dando. Entonces decimos que es el peso específico saturado por la altura saturada 1, ¿no? O altura saturada nada más. Entonces ahí tenemos, reemplazando datos, tenemos que es peso específico 1, que es de 17 kilonewton metro cúbico por una altura de 2 metros, que está seco, más esta altura de agua, no, perdón, esta altura de suelo saturado hasta esta profundidad de fundación es de 19, ¿no? 19 por una altura de 2 a 5 es 5 metros, de 2 a 7 es de 5 metros, más 19 por 2. De aquí nos sale Sí, creo que el nivel del hormigón es el mismo nivel que el nivel freático final. Perdón, ¿puede volver a repetir? El nivel del hormigón armado estaría en el mismo nivel donde está el nivel freático final. A 6 metros, ¿no? De profundidad. Así está
Ah, cierto, sí, está a 6 metros el nivel freático y está de 0 a 6 va. Entonces, esto era, hay una equivocación con la gráfica. Esto es hasta ahí. Y el nivel freático final está ahí. Y gracias por ese detalle. Aquí vamos a modificar esto. Esto va a subir aquí. Ya. Ya. Entonces, hay que volver a esta parte donde el suelo seco está bien 17 por una altura de 2 metros, más el suelo, peso específico del suelo saturado de 19 por la altura del suelo saturado hasta esta profundidad es de 4 metros, ¿no? Ya no es hasta aquí, sino es de aquí a aquí. Aquí es 4. Entonces ahí tenemos un valor de 110. 110 kilopascal. ¿Cómo? Está bien 110, ¿no? Sí, 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 está bien. Ya. Decíamos la presión de poros inicial es igual al peso específico del agua por la altura del agua, ¿no? Tenemos que es igual a 9,8 por la altura de agua desde el nivel freático inicial hasta el nivel de fundación sería de 4 metros también. Tenemos un 9,8 por 4 que es de 39,2 kilopascales. De aquí calculamos la sobrecarga inicial efectiva que es de 110 menos 39,2. Ahí tenemos que nos sale unos 70,8 kilopascales. 70,8 kilopascales para la sobrecarga inicial efectiva. Ahora calculamos la carga bruta efectiva, la cual es la carga bruta total menos la presión de poros final, ¿no? Calculando la carga bruta total, dijimos que esto es igual a la suma de todas las fuerzas verticales sobre el área de la fundación. Aquí sí había que calcular las fuerzas verticales, tales como el peso del concreto, también el peso del suelo de relleno, más la carga P, la carga puntual P que se transmite por la columna sobre el área que llega a ser B por L, las dimensiones de la fundación. Por tanto, aquí si les daba esos datos, la carga P les daba suelo compactado, sería
el suelo del relleno, luego les daba las dimensiones, claro, ya tenemos la dimensión. Entonces podemos calcular el peso del concreto, que dijimos que va a ser igual al volumen del concreto por el peso específico del concreto, o aquí lo llama hormigón armado, ¿no? Aquí es el volumen de hormigón armado. Y aquí decimos que es el peso del hormigón armado. Aquí decimos que ese volumen de hormigón armado llega a ser para la base de la fundación tenemos dimensiones, tenemos un espesor o también llamado un canto útil de la fundación de 0,5 metros de espesor por 2 por 9. Entonces podemos calcular ese volumen, 2 por 9 por 0,5, 0,5, y a eso sumarlo el volumen de la columna, ¿no? Nos daba las dimensiones de 0,4 por 0,4 y tenemos una altura que va desde 0 hasta 6 menos 0,5. 6 menos 0,5, 5,5. 5,5 metros de altura por 0,4 por 0,4. Este llegaría a ser el volumen del concreto o del hormigón armado, para multiplicarlo por 24, que es el dato del peso específico del concreto. Entonces tenemos que nos sale cuánto. Nos sale 9 más 0,4. 237,2. 237,12 metros cúbicos, ¿no? Ah, no, perdón, estamos hablando de kilopascales. Kilonewton, perdón, unidades de fuerza, kilonewton. Pero queremos saber cuánto es el volumen de hormigón, y eso nos sale que es un volumen de 9,88, ¿no? 9,88 metros cúbicos. Para poder calcular luego el peso del suelo del relleno o suelo compactado, como lo llaman en el dato de arriba, el cual va a ser igual al volumen del suelo compactado o suelo de relleno. SR lo vamos a llamar. Para multiplicarlo por ese peso específico del suelo compactado, el cual va a ser igual, dijimos, las dimensiones de toda esta sección de excavación, todo el volumen de excavación, llegaría a ser 2 por 9 por una altura de 6 metros, ¿no? Una altura de 6 metros, de 0 a 6. Entonces vamos a tener 2 por 9 por 9 por 6, que llega a ser toda la altura de excavación. Y a ese volumen le vamos a restar el volumen de hormigón, que es 988, para que nos dé el volumen del suelo de relleno o compactado, para multiplicarlo luego por el peso específico del suelo compactado, que sería 21, ¿no?
Y aquí tenemos que nos sale alguien ha sacado esta misma respuesta, que sale 2060.52 kilonewtons. Listo. Ahora podemos reemplazar en la formulita donde es peso del hormigón armado 237.12 más peso del suelo de relleno, que es 2060.52 más la carga P que venía de dato 3000 kilonewtons. Todo esto lo dividimos entre las dimensiones, que eran 2 por 9, que son 2 por 9 metros. Esto nos da una carga bruta total de, alguien que esté con calculadora, 294 294,31. Vamos a usar los decimales. Esto está en kilopascales. Entonces aquí tenemos 294,31 y podemos calcular la carga bruta efectiva, donde a esos 294, no, nos faltaba calcular la presión de poros final, ¿no? Dijimos peso específico del agua por la altura del agua, que llegaría a ser 9,8, por la altura final de agua, ¿cuánto es? Está el mismo nivel freático, está al nivel de la fundación, por tanto su altura es 0, dijimos, y tenemos 0 de presión de poros. Entonces la presión bruta, la carga bruta efectiva va a ser igual a Q, ¿no? Los 294,31 menos 0, te va a quedar el mismo valor para poder calcular luego la carga neta finalmente, donde es igual a este valor de la carga prima, la carga bruta prima o efectiva, 294,31. Le quitamos la carga, la sobrecarga inicial efectiva, que es 70,8, ¿no? 70,8. Luego nos sale que es 223,51 kilopascales para la carga neta. Hasta ahí todo bien, ¿no? Hasta ahí está bien. Ya podríamos responder la parte de la carga neta para pasar a calcular la gráfica, para primero graficar nuestros factores de influencia versus la profundidad. Entonces vamos a usar el método de Schmermann, ¿no? para calcular el asentamiento inmediato. Pero en esta parte tenían que ver la relación L sobre B para saber si van a usar las fórmulas para fundación cuadrada o continua o rectangular. En este caso les ha salido que es la relación es 9 sobre cuánto, 4, ¿no? No, 2 por 9 sobre 2, ¿no? 9 sobre 2, y eso le sale una relación de 4,5.
y el 4,5 es mayor que 1 y menor que 10. Por tanto, si cumple esas condiciones, se dice que la fundación es rectangular. Según la lista, les ha salido a todos rectangular. No ha salido ni cuadrada ni continua. Por tanto, había que utilizar el método que ha avanzado el ingeniero, llamado el método de Salgado, que consiste en que se usa las mismas fórmulas del método de Schmermann para calcular el asentamiento inmediato, se calculan los mismos factores de corrección, el módulo de elasticidad que calculamos por el espesor del estrato de cada suelo, donde la forma de calcular los factores de influencia eran diferentes. Según esta parte, el que yo tenía, el que les había pasado para la fundación rectangular, el conocido era según estas fórmulas, donde había que interpolar entre factores de influencia, primero para la cuadrada, luego para la continua, y luego te salía el factor de influencia I13 para la fundación rectangular que queríamos. Pero era un método muy moroso, porque en ese caso primero se calculaban, un momento, en ese caso primero se calculaban factores de influencia. Primero había que graficar para la continua, para la cuadrada, y interpolar entre dos gráficas para poder hallar factores de influencia para la rectangular, o sea que era algo moroso. El método de Salgado evita hacer esos dos tipos esas dos gráficas. Vamos a graficar nuestros ejes. Vamos a borrar este cálculo previo que tenemos aquí para los módulos de elasticidad. Entonces, en este eje decimos que se calculan los factores de influencia, y en este eje tenemos la profundidad Z, que se mide desde el nivel de fundación. Vamos a irnos a la planilla, donde para el método utilizando las fórmulas de Salgado, nos dice que de igual forma se ingresa la carga neta en esta. Para el ejercicio tenemos que sale 223,51, ¿no? La carga neta 223,51 kilopascales. La base que tenemos es de 2 metros por una longitud de 9, por el ejemplo. El esfuerzo efectivo inicial, o Q', sobrecarga inicial prima, que ya hemos calculado previamente y está en esta parte. No, sí es eso. Sobrecarga inicial prima efectiva es de 70,8 kilopascales. Los factores de corrección calculados son estos: 0,842 y el C3 0,895. El C2 sale 1 directamente, si es que no se modifica el periodo de asentamiento. Ahora, según esta parte era la que variaba, ¿no?, del método de Salgado, en la que te calcula una gráfica donde empieza de un factor de influencia IZ0, conocido como IZ0, hasta un pico para la rectangular, que es I13P, hasta una profundidad Z, ¿no?
Z2, hasta una profundidad Z2. Según estas fórmulas, para calcular el factor de influencia en esta partecita, en la profundidad 0, que se mide desde el nivel de fundación, tenemos que nos da directamente, según estas fórmulas, 0.1 más 0.0111 por la longitud sobre la base menos 1, nos da 0,113,89. Y ese valor tenemos aquí en la gráfica. Luego, para la profundidad 1, según esta fórmula, donde hay que despejar Z1 multiplicando B por toda esta fórmula, claro, tenemos una profundidad de 1 que nos da 1,389. Y para Z2 nos da una profundidad de 5,55 según estas fórmulas. Lo que había que calcular era el esfuerzo efectivo inicial a nivel donde se ubica el pico, el I3P, o sea, a esta profundidad. Desde la superficie, claro, había que calcular el sigma inicial en el pico efectivo. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a decir que el sigma prima inicial en el pico, que está a una profundidad de cuánto, está está a 1,39 metros. Vamos a usar redondear a 1,39 metros desde el nivel de fundación. 1,39 va a estar más o menos aquí. El pico, aquí es 1,39. Entonces, hasta ese punto hay que calcular en condiciones iniciales un esfuerzo efectivo inicial. Imagínense que no está la fundación, vamos a tener aquí un suelo seco que es de 17 por una altura de 2 metros. 17 por 2 para la parte seca, más para la parte que va desde el nivel freático inicial hasta esta profundidad, vamos a tener un peso saturado, un peso específico saturado que es de 19, y llegaría a ser una altura de ¿cuánto? Sería, hasta aquí son 4 metros, ¿no? De 2 a 6 son 4 más el 1,39 que se mide desde la fundación, desde la profundidad de fundación, sería 5,39 metros de suelo saturado hasta el pico, claro. De ahí nos sale que tenemos 17 por 2 más 19 por 5,39, nos sale 136,41 kilopascales. 136,41. Si estamos bien hasta ahí, vamos a reemplazar ese dato en la parte amarilla y nos calcula el pico según esta fórmula, la misma que el método de Schmedemann. Nos calcula el pico que está a 0,628, y según la gráfica observamos que ahí tenemos el valor del factor de influencia. Entonces hasta 0,62 nos graficamos en esta parte, donde aquí es 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, 7. 0,62 va a estar ahí, por decir, según nuestra escala. Y vamos a partir de un valor de factor de influencia que tenemos, que es
y Z0 0.1389. 0.1389 va a estar aquí aproximadamente hasta la profundidad y el factor de influencia ahí. Y se va a extender hasta una profundidad Z, que dijimos que es desde la fundación, desde la profundidad, desde el nivel de fundación hasta 5,5 más abajo. Entonces desde 6, sumándole desde la profundidad 6 más 5,5, 5,55 tenemos que sale 10.55, hasta donde se va a extender. 10.55 hasta aquí aproximadamente. ¿No? Hasta ahí. Entonces aquí tenemos un momento. Aquí está con verde. Y aquí tenemos una profundidad que es de 5,55 metros. Entonces esta es la forma que sale la gráfica para este ejemplo, para estos datos. Ya tenemos el I, el pico también calculado. Y entonces lo que hay que hacer es calcular factores de influencia, ¿no? Para cada estrato. Dijimos que según esta gráfica tenemos que calcular un factor de influencia. ¿En qué partes? En este tramo de aquí divide a nuestro suelo 2 en un subestrato de esta forma con un color, a ver, un verde. Divide a nuestro suelo 2, a nuestro estrato 2 en un subestrato. Y de la misma forma para esta parte donde tenemos la parte final de la gráfica, ahí se divide al suelo 3 en otro subestrato. Por tanto, los estratos que se forman a partir de esta gráfica van a ser los siguientes y son, aquí tenemos un subestrato 1, de aquí hasta acá tenemos un subestrato 2 y de aquí hasta aquí tenemos una pequeña parte del subestrato. Sí, el Z2 no es un poquito más abajo, donde 11 metros, 11.5. Dijimos que es 5,5, 55, ¿no? Desde la profundidad llegaría a ser 6 más 5.55. Y eso nos da 11.55, dijimos, ¿no? Esto es por acá, si me equivoqué. En la gráfica vamos a bajarle un poquito más. 11.55 según nuestra escala es acá. Por ahí aproximadamente. ¿Ya? Entonces eso divide a nuestro suelo 3 en un subestrato que viene desde aquí hasta aquí, ¿no? Esos espesores de estrato podemos calcularlos como lo vamos a llamar según la fórmula de Schmettmann, HI. A este estrato H1 le vamos a calcular su espesor, que es desde 1,39, ¿no? 1,39.
1,39 metros. Este estrato H2 tiene otro espesor que es desde 10 menos sería 7,39, ¿no? Menos 7,39. La profundidad 10 menos esta profundidad que es de 7,39 metros nos da un espesor de 2,61. Para la profundidad 3, para la altura 3 del suelo 3 del subestrato que se ha formado tenemos que es de 11,55 en esta profundidad. Es 11,55 menos 10, ¿no? El cual nos daría un espesor de 1,55 metros. Sí, en la profundidad 7 igual teníamos un estrato. ¿Cuál profundidad? Perdón. En la 7. En las 7. En acá. Sí, teníamos igual otro estrato en la 7. La 6, la 7, la 10 y la 15. A ver. En las 7, en la profundidad 7, dices. Sí, para nuestra H1 creo que nos varía. No te entiendo a qué subestratos te refieres porque Pues teníamos un estrato más en la 7, creo que teníamos, para que nuestras alturas, porque teníamos 4 alturas. 4 Hs, ¿a eso te refieres? 4 Hs. Sí, A ver, vamos a ver de esta forma. Si desde el inicio del factor de influencia, desde 0 hasta el pico tenemos un estrato, dijimos. Y desde el pico hasta el límite donde termina el estrato 2, tenemos otro subestrato, un H2. Y desde acá hasta el final de la gráfica tenemos un estrato 3, un subestrato 3. Serían todos los subestratos que se forman a la vista. sí, teníamos del 0 al 7 un estrato, del 7 al 10 otro. Claro. De 0 a 7, claro, de 0 a 6 dirás un estrato, ¿no? Pero este suelo de acá arriba no interviene en nuestra gráfica de influencia, factor de influencia versus la profundidad. Solo estamos tomando en cuenta los suelos a partir de la profundidad del nivel de la fundación según estos ejes. Aquí es 0, tanto para profundidad y tanto para factores de influencia. Entonces solo a partir de acá se toman en cuenta espesores de estratos o subestratos para calcular factores de influencia en el centro de cada uno de esos subestratos. En este caso aquí tenemos un subestrato, el 1, y en el centro tenemos vamos a calcular un factor de influencia. En este subestrato tenemos otro factor de influencia y en este subestrato tenemos otro factor de influencia en su centro. ¿Hasta ahí está bien o? Donde está el nivel freático final, tenemos en el 7 un estrato, o sea, del 0 al 7 nos dio, luego del 7 al 10. Y si tenemos un estrato en el 7, creo que vamos a tener más puntos. Pero según esta gráfica tienes
Ya. Pero a ver, de 0 a 7, de 7 a 10. Espera. Sí, estamos olvidándonos esa parte. Sí, porque según esto tienes razón. De 0 a 7 es un suelo, de 7 a 10 es un suelo y de 10 a 15 es un suelo. Esto me confundí con esta parte del nivel freático, solo es hasta la profundidad de fundación, dijimos. Tienes razón. Este suelo era, esa línea era ahí, ¿no? Sí, es correcto lo que me está diciendo. Era de esta forma, es de esta forma, según aquí, los datos que tenemos. De 0 a 7 tenemos un estrato de suelo, de 7 a 10 otro estrato. Entonces sí está bien. Por tanto, según nuestra gráfica de influencia, factores de influencia, sí, aquí se forma un subestrato y aquí arriba se forma otro subestrato, ¿no? Es correcto. Esa parte sí es correcta porque aquí tenemos un módulo de elasticidad 1 y aquí tenemos un módulo de elasticidad 2, por tanto son suelos diferentes. Por tanto, este subestrato vamos a volver a hallar los espesores de cada. Eso estaba bien. Eso también. No, eso no está bien. Ya. Mientras, ¿cómo les digo? Sí, era, ¿dónde va esto? Acá, en el pico. Si de todas maneras hubiéramos cometido el error y no hubiéramos calculado un factor de influencia en este punto para ese estrato, como debía ser, el asentamiento iba a variar, pero levemente, iba a diferir del resultado correcto, pero se iba a acercar. Por tanto, en lo posible no cometan este error de olvidar estratos, donde hay que calcular factores de influencia, claro. Aquí tenemos uno en este centro de ese estrato. Entonces vamos a tener 4 subestratos, ¿no? El primer subestrato H1, lo llamaremos así, que va desde 7 hasta 6, ¿no? Este subestrato es de 1 metro. Este otro subestrato lo vamos a llamar H2, es desde 7,39. Aquí tenemos una profundidad de 7,39. 7,39 menos los 7 tenemos que es de 0,39, ¿no? 0,39 metros. Y este otro subestrato es desde 10 hasta 10 menos 7,39, ¿no? 10 menos 7,39 nos da 2,61. El estrato 3. Metros. Y esto está bien con 1,55, ¿no? Porque acá es 11,55 menos 10, tenemos 1,55 metros. Ahora podemos continuar calculando los factores de influencia.
para el primero, lo vamos a denominar I13-1. Factor de influencia 13-1. Según nuestra planilla, para calcular de profundidad desde 0 hasta Z1, o sea, desde 0, desde la profundidad, desde el nivel de fundación, que es 0 hasta Z1, se usa esta ecuación. Y esta ecuación nos da un valor de factores de influencia en este tramo, hasta el pico. Por tanto, solo introducimos la profundidad donde se encuentra este medio, este centro. Llegaría a ser de 0 a la mitad de este estrato, de este subestrato, 0,5 metros, ¿no? Si el total del estrato vale 1 metro, desde el 0 vale 0,5. Ingresamos esos 0,5 en esta planilla y nos da un valor de factor de influencia. En este caso está por demás, solo es I13 y tenemos 0,315. Nos vamos a anotar en esta parte que el I13-1 es de 0,315. Ya está. Para el segundo, para el I13-2, nos dice que en el centro de ese estrato llegaría a ser 1 más 0,39 medios, ¿no? Si el espesor del estrato es 0,39, entonces su centro va a estar en 0,39 medios. Y vamos a tener que, hay que introducir la profundidad de 1,19 en la planilla. 1,195 exactamente, 1,195. Los redondea a 1,20. Tenemos un factor de influencia de 0,5598. 0,5598. Para ese factor de influencia 2, para el 3, para el I13 3, ¿no? Vamos a tener un factor de influencia, un valor para el I13 3. Su centro va a estar en 2,61 medios más 7,30, no, más 1,39, ¿no? Se mide desde aquí hasta aquí, dijimos, desde el nivel de fundación. Sería 2,61 medios más esta altura de aquí a aquí, que es 1,39. Y eso hay que introducir en la planilla, que es 2,695 metros, pero está en el segundo tramo, ¿no? Está en el segundo tramo, por tanto, si está en este segundo tramo, hay que usar la segunda ecuación, introducir en esa casilla 2,695. Nos va a dar un factor de influencia de 0,4310. 0,4310. Para el último factor de influencia del subestrato 4 tenemos acá en el centro, que es 1,55, ¿no? De espesor del estrato, 1,55 medios. Hay que sumarle a esto, hay que sumarle todo esto. Hay que sumarle todo esto, que llega a ser 10, no, 10 menos 6, 4 más 1,55 medios. Y eso nos da una altura, una profundidad Z
medida desde 0 hasta acá, hasta el centro, de 4,77 metros. En el segundo tramo introducimos 4,775 y nos da un factor de influencia de 0,1174 y nos da un 0,1174. Listo, ya tenemos esos factores de influencia y podemos utilizar la fórmula de Schmermann, cual nos dice que es factor de corrección 1 por el factor de corrección por el 3 por la carga neta por la sumatoria de factores de influencia y 13 sobre el módulo de elasticidad de cada subestrato, y eso multiplicarlos por sus espesores de cada subestrato. De la planilla tenemos que los factores son 0,842 por 1 por 1 por 0,895 por la carga neta, que es de 223,51 por la sumatoria de factores de influencia. Vamos a abrir un corchete acá. Para el factor de influencia 1 tenemos que nos sale 0,315 sobre su módulo de elasticidad, que es para este estrato 1. Para este subestrato tenemos que es 1733, ¿no? Que llegaría a ser este suelo desde acá hasta acá. 1733 por su espesor de estrato, que es 1, ¿no? Este espesor H1 es 1 metro. A todo esto hay que sumarle el factor de influencia 2, que es 0,5598. 0,5598 sobre el módulo de elasticidad. Sería del suelo 2, ¿no? En esta parte tenemos 13,13. 13,13 por su espesor de subestrato, que es de 0,39 metros. A esto hay que sumarle el factor de influencia 3, que es 0,4310 en esta parte. 43,1 sobre el módulo de elasticidad para este subestrato 3, que sigue siendo el suelo 2, módulo de elasticidad 2 de 13,3. Por su espesor de subestrato, que es 2,61 metros. Más el último factor de influencia del último subestrato es 0,1174. 1174 sobre el módulo de elasticidad para este suelo 3 es 6,35 megapascales. 6,35 por su espesor, dijimos que es unos 55 metros. Cerramos. Y reemplazamos en la calculadora. Alguien que pueda calcularlo para tener un valor. Tenemos
con las unidades que tienen. ¿Alguien ya lo ha calculado? A ver, con esos datos nos da un asentamiento en milímetros de... Un momentito. $24.76. Y ese era el resultado. Nos vamos acá a esta parte donde el IZ0 que quería que ingresaran ahí era este IZ0 al inicio, 0.138. El Z1 calculado desde 0 hasta el pico es 1.38. El Z2 también tenemos acá que es 5.55. La carga neta, el C1 y el C3, coeficiente del factor de corrección 3, tenemos ahí que sale 0.89. Luego el I pico tenemos que está acá en la gráfica con 0.63 y aquí también. La gráfica y factor de influencia versus la profundidad era una gráfica similar a esta, la que había que hacer, o esta, en lo posible esta, ¿no? Con sus factores de influencia en cada estrato. Pero si no alcanzaban era simplemente esto, con estos datos. Luego pide también la tabla del paso 5, no sé a qué se refiere con esto, si alguien me puede decir. El asentamiento en milímetros tenemos al final, que es de 24.76. Ese era su repaso. Y como era sorpresa, no estábamos preparados para esta parte, para la fundación rectangular. Lo que yo iba a indicarles, lo que iba a hacer iba a ser esto. ¿Dónde está? Para el ejemplo de su, por decir si, un momentito, si hubieran hecho el método anterior, el método conocido en el que había que interpolarse entre las dos gráficas, hubiera sido algo así. Si hubiera sido una fundación rectangular, habrían tenido que graficar una gráfica para la cuadrada, que iba a ser más o menos así la morada, luego iba a ser la verde para la continua, y al final había que interpolar entre estas dos gráficas para hallar dos picos para la rectangular. Para la rectangular, según el método anterior o el método de Schmermann, y no así de Salgado, hubiera sido de esta forma. Interpolando entre estos dos i's, entre 0,1 y 0,2, hubiera salido una gráfica más o menos así. Un momento, el pico de la cuadrada iba a salir un poquito más aquí, por ejemplo. Digamos que aquí. Entonces, para la rectangular, interpolando entre este pico y un factor de influencia en este punto, iba a salirles ahí un primer pico para la rectangular. Luego de este pico había que calcular otro pico
entre el pico de la continua y un factor de influencia para la cuadrada a esa profundidad, aquí más o menos, y finalmente se iba a extender hasta más o menos ahí, según la fórmula que tenemos acá para la rectangular, la z. Entonces iba a ser así la gráfica, con dos picos. Y eso subdividir en estratos en cada pico y en cada tipo de suelo es una manera muy larga de calcular asentamiento. El método de Salgado está simplificando eso, ya que solo tienen que graficar una sola gráfica, ¿no? De factores de influencia versus profundidades. Por tanto, esto es seguro que va a entrar en su parcial, el método de Salgado para fundación rectangular, y ya pueden estar practicando con esta planilla, ¿no? ¿Hay alguna pregunta o duda o algún comentario hasta aquí? Una consulta. Entonces, ¿les ha explicado el ingeniero el método el anterior en el que había que interpolarse? ¿Les ha explicado el de la gráfica azul? Interpolar entre la continua y la cuadrada. ¿Alguien me puede decir? ¿O es que directamente han tocado el método de Salgado para la rectangular? Hola. No, Ausi, no nos ha indicado, solo nos ha abierto el método de Salgado. Ya, entonces, si les ha indicado directamente el método de Salgado, va a entrar esto en sus exámenes, en el que viene. Entonces, ya no va a ser tan necesario que les explique este método que es mucho más largo para la fundación rectangular, ¿no? El de Salgado está bastante simplificado, la verdad. Y aún así es larguito nomás. Con la planilla, pero se puede acortar el tiempo. ¿Algo más? ¿Hay alguna pregunta o alguna duda? Si no tienen ninguna duda, mañana va a ser su clase de avance creo que sobre asentamiento por consolidación. Y si es así, entonces el martes van a dar su repaso, ¿no? Para que podamos adelantarnos un poquito más al ingeniero, voy a ver si hasta mañana grabo un video explicando eh, el método que corresponde para el asentamiento por consolidación, y en la noche vamos a estar viendo las dudas que tengan. ¿Les parece? Ausi, una consulta, no sé si nos pudiera pasar exámenes pasados si tuviera. Sí, yo les paso los exámenes pasados. Como les digo, sería de semestres presenciales los que tengo. Los de virtuales ya no he podido conseguir, la verdad, pero voy a estar viendo si puedo hacerlo. Y les paso. A modo de práctica, para que puedan estar practicando, les voy a pasar mis exámenes pasados, pero de semestres presenciales.
Em, entonces eso sería todo por hoy. Nos vemos mañana. Hasta mañana, que tengan buenas noches. Gracias, Sauce. Hasta mañana.